¿Cómo están, jóvenes? Vamos a aprender óxidos, ¿ya? ¿Cómo se forman los óxidos? La fórmula me dice que para realizarlo debo de escribir primero el símbolo del metal, que es el positivo, siempre primero el metal, seguido a su lado derecho el oxígeno, que es negativo -2, ¿ya? De esa forma nosotros podemos escribir la fórmula directa de un óxido. Y luego tenemos que nombrarlo de 3 formas: en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura Stock y en la nomenclatura IUPAC, ¿ya? Entonces vamos a empezar a formar óxidos con metales, primero que tengan que tengan una sola valencia positiva, como por ejemplo vamos a utilizar al litio. Entonces voy a colocar primero, como dice, el símbolo del elemento litio, L mayúscula y minúscula, seguido del símbolo del oxígeno o la valencia arriba de cada uno de los elementos, +1 el litio y -2 el oxígeno. Una vez colocadas las valencias, identificamos que no son iguales, que tenemos valencia impar, por lo tanto intercambiamos. La valencia negativa del oxígeno la pasamos como subíndice de litio de la mitad hacia abajo, eso quiere decir subíndice, tal cual como lo ven, y la de litio como subíndice del oxígeno ahí. Nos acordamos que cuando el subíndice es 1 se omite o se sobreentiende, no es necesario. Esto tiene que borrarse. Entonces, como yo estoy haciendo con lapicero, voy a pasarlo en limpio para que quede así. Ahí está. Ese es el óxido de litio, ¿ya? Simplemente estoy anotando el subíndice que le corresponde al litio, y la del oxígeno no he anotado porque es un 1 y se sobreentiende. Entonces, le damos 3 nombres a este óxido. Primero le anotamos el nombre en la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional me dice, utiliza la palabra genérica óxido. Entonces yo voy a colocar que este se llama óxido, pero no es cualquier óxido, sino es el óxido de litio. Utilizo la preposición de porque el litio tiene una sola valencia. Entonces, y escribo el nombre completo del metal litio. Listo. Para nombrarlo en la nomenclatura Stock, utilizo también la palabra óxido. Óxido de, escribo el nombre completo del metal. Pareciera que la nomenclatura tradicional y la nomenclatura Stock es la misma. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? La Stock me dice que después de haber escrito la palabra óxido y el nombre del metal, debo de escribir entre paréntesis y en romanos la valencia del metal. En este caso, la valencia del metal litio es 1. Entonces, ahí está en romanos y entre paréntesis. La nomenclatura Stock, IUPAC me dice también que debo de utilizar la palabra óxido. Entonces, vamos colocando la palabra óxido de litio. ¿Qué hace de diferente la nomenclatura IUPAC? La nomenclatura IUPAC me dice que se debe de utilizar prefijos numerales para los subíndices. Si el subíndice que tiene el elemento es 1, utilizamos el prefijo numeral mon. Si el subíndice que tiene el elemento es 2, utilizamos el prefijo numeral di. Si tiene 3, tri. Si tiene 4, tetra. Si tiene 5, penta. Y así sucesivamente. Entonces nos fijamos en el subíndice primero que tiene el oxígeno. El oxígeno tiene un subíndice 1, entonces según la nomenclatura tradicional,
el prefijo que le corresponde al subíndice 1 es mono. Entonces, delante de la palabra óxido, yo tengo que escribir el prefijo mono. Y se lee monóxido. Y me fijo ahora el litio. ¿Qué subíndice tiene el litio? El litio tiene un subíndice 2. Entonces, el prefijo numeral que le corresponde al elemento que tiene subíndice 2 es di. Entonces, por delante de la palabra litio yo debo de escribir el prefijo di. Ahí está. Entonces, leemos en la nomenclatura tradicional es el óxido de litio. En la nomenclatura stock es el óxido de litio 1. En la nomenclatura IUPAC es el monóxido de dilitio. Seguimos. Hacemos un ejemplo con un elemento que tenga valencia más 2. Entonces vamos a utilizar al calcio. Símbolo del calcio, C mayúscula, A minúscula, Ca. Seguido el símbolo del oxígeno. Una vez anotados los dos elementos, anotamos la valencia del metal arribita, positivo 2, y del oxígeno, menos 2. Ambos son iguales, pares, podemos simplificarlos, la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1, e intercambiamos el resultado, 1 para el calcio, 1 para el oxígeno. Entonces, esto de acá yo tengo que borrar, lo paso a limpio para que quede bien bonito. Calcio y oxígeno, así va a quedar. Estamos omitiendo anotar el 1 como subíndice. Entonces le damos el nombre también en las tres nomenclaturas. No nos olvidemos que en las tres nomenclaturas vamos a utilizar la palabra óxido. Entonces yo puedo adelantarme y escribir los tres nombres. Óxido. Óxido. Ahora, para la nomenclatura tradicional, tengo que identificar que el calcio tiene una sola valencia. Entonces, como tiene una sola valencia el calcio, yo voy a utilizar la preposición de y escribo el nombre del metal calcio completo. Se llama óxido de calcio. La nomenclatura stock dice siempre se utiliza la palabra óxido, la palabra de y el nombre del metal completito, calcio. ¿Cómo hacemos que se diferencie de la nomenclatura tradicional? Colocamos entre paréntesis y en números romanos la valencia del calcio. Entonces, la valencia del calcio es 2, entonces yo lo coloco dentro del paréntesis y en números romanos. Ahí está. La nomenclatura tradicional, IUPAC, también debe de escribirse óxido de calcio, pero con la diferencia de que antes o por delante de la palabra óxido o por delante del nombre del metal, me debo de fijar qué subíndice que tiene cada elemento para colocarle los prefijos numerales. El oxígeno tiene un subíndice 1, entonces la nomenclatura IUPAC me dice, cuando el elemento tiene un subíndice 1, debe de llevar el prefijo mono. Entonces, delante de la palabra óxido, yo voy a colocar mono. Ahí está. Y se lee monóxido. De calcio. Me fijo que el calcio tiene un subíndice 1. Y la nomenclatura IUPAC dice que cuando tiene 1 debemos utilizar el prefijo mono. A excepción de los metales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el metal tiene subíndice 1 no colocamos la palabra mono, se omite. Simplemente colocamos su nombre. Entonces, en este caso, en la nomenclatura tradicional, este compuesto se va a llamar óxido de calcio. En la nomenclatura stock se va a llamar óxido de calcio 2. Y en la nomenclatura IUPAC se va a llamar monóxido de calcio. ¿Ya? Entonces, seguimos. Hacemos un ejemplo con un elemento que tenga dos valencias.
para que puedan realizar todo el práctico. Entonces, vamos a utilizar, ya hemos utilizado dos elementos que tienen una sola valencia, el litio y el calcio. Ahora vamos a utilizar un elemento que tiene dos valencias, como es el caso del níquel, ¿ya? El níquel, voy a anotar su símbolo del níquel, es N mayúscula y minúscula. Y luego el símbolo del oxígeno. El níquel tiene dos valencias, entonces, por lo tanto, vamos a realizar dos óxidos. Tiene valencia +2 y tiene valencia +3. ¿Ya? Entonces, como tiene dos valencias, quiere decir que el elemento que tiene dos valencias puede formar dos compuestos. En este caso, dos óxidos. Entonces, por eso yo lo estoy escribiendo dos veces. Una vez escribimos el símbolo tanto del metal como lo del oxígeno, debemos de escribir su valencia arribita para poder hacer el intercambio o la simplificación. Entonces, la primera valencia del níquel es +2. El oxígeno toda la vida -2. Ambos son iguales, podemos simplificarlo 1, podemos simplificarlo y queda 1 el níquel y 1 el oxígeno. Intercambiando, 1 para el níquel y 1 para el oxígeno. Esto siempre se borra. Entonces, en limpio me va a quedar níquel Ni, oxígeno. No estoy colocando los subíndices porque los subíndices son 1 y el 1 se omite. Entonces, hacemos el siguiente de una vez. El níquel tiene valencia +3. Su mayor valencia. Ya hicimos con la menor, que es 2. Valencia del oxígeno siempre -2. Acá no podemos simplificar porque el níquel tiene valencia impar. Entonces lo único que nos queda es intercambiar el 2 como subíndice para el níquel y el 3 como subíndice para el oxígeno. Una vez hecho el intercambio, esto se borra. Y tiene que quedar de esta forma. Níquel Ni, oxígeno, el níquel con su subíndice 2 y el oxígeno con el subíndice 3. Damos nombre en las tres nomenclaturas. Primero damos nombre en la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es especial cuando el elemento tiene dos valencias. Dice que debemos de utilizar terminaciones. Si su valencia es menor, la terminación del nombre del metal será oso, y si su valencia es mayor, la terminación del nombre del metal será ico. Eso para la nomenclatura tradicional. Entonces vamos a colocarle nombre. Primero siempre escribimos la palabra óxido. Ahora ya no vamos a escribir la preposición de, porque la preposición de se utiliza solo cuando el metal tiene una valencia. En el caso del níquel tiene dos valencias, entonces solamente vamos a poner níquel con la terminación oso, porque este compuesto está trabajando con la menor valencia, que es +2. Entonces añadimos la terminación oso y se va a leer óxido niqueloso. El ejemplo de más abajo, donde el níquel está trabajando con la valencia +3, colocamos igual en la nomenclatura tradicional para ver la diferencia. Entonces anotamos, este compuesto se llama óxido. Según la nomenclatura tradicional, todos serán óxidos. Ahora, como el níquel tiene dos valencias y se trata de la mayor, en este caso, escribimos primero el nombre del metal. Ya no escribimos la preposición de, como los anteriores ejemplos que tenían una sola valencia, el caso del litio y del calcio. El níquel, como tiene dos valencias, ya no escribimos la preposición de, sino óxido níquel, pero aumentando la terminación. Si es menor, oso, como ya lo hicimos. Y por último, la terminación ico, porque estamos con la mayor valencia. Entonces, este se llama óxido niquélico.
añadiendo la terminación, sería óxido niquélico. Lo que acabo de hacer es nombrar en la nomenclatura tradicional. Nombremos en la nomenclatura stock. La nomenclatura stock no se diferencia cuando el elemento tiene una, dos o tres valencias. Entonces, este va a seguir siendo la nomenclatura stock óxido. Escribimos la palabra de, el nombre del metal completo, níquel, óxido de níquel, pero no de cualquier níquel. Tenemos que avisar de qué níquel y para eso colocamos paréntesis y en números romanos colocamos la valencia con la que está trabajando el níquel en este compuesto que viene a ser 2 en romanos. Entonces colocamos de níquel 2. Lo mismo para el siguiente. Entonces, en la nomenclatura stock va a ser óxido de níquel, pero no cualquiera, ¿no? Sino de cuál, del que tiene valencia 3. Entonces coloco el paréntesis y el número 3 en romanos dentro del paréntesis. Ahí está. Acabo de darle nombre en la stock. Nomenclatura stock. Nomenclatura stock. Por último damos en la nomenclatura UPAC. Entonces la nomenclatura UPAC también dice vamos a utilizar la palabra óxido de níquel, con la diferencia de que por delante de la palabra óxido y de la palabra níquel vamos a utilizar los prefijos numerales que le corresponde a cada uno de los elementos. Si se trata del óxido, nos fijamos en el oxígeno. El oxígeno tiene 1. Como tiene 1, la nomenclatura tradicional me dice, si tiene subíndice 1, utilizamos el prefijo mono. Entonces yo voy a colocar mono. Y se lee monóxido, porque el oxígeno tiene 1. De níquel, me fijo el níquel que subíndice tiene 1. En el caso del metal, dijimos anteriormente que se omite la palabra mono para el metal. Entonces no se coloca la palabra mono para el metal. Lo dejamos así. Entonces se va a leer monóxido de níquel simplemente en la nomenclatura UPAC. Por último, el siguiente dice, también es del níquel. Escribimos la palabra óxido de níquel. Como estamos dándole el nombre en la nomenclatura UPAC, por delante tenemos que colocar los prefijos numerales que le corresponden al oxígeno y al níquel. Me fijo en el oxígeno que subíndice tiene 3. Entonces el prefijo numeral que le corresponde al número 3 es tri. Entonces yo voy a colocar por delante tri. Y se lee trióxido, ¿ya? Entonces de níquel, me fijo que el níquel tiene un subíndice 2. Entonces, el prefijo numeral que le corresponde al prefijo 2 o al subíndice 2 es di. Entonces, yo anoto delante de níquel el prefijo di y se lee di níquel. Entonces, completamos y leemos trióxido de di níquel en la nomenclatura UPAC. Listo, con eso hemos acabado.